La mayoría de las personas tienen miedo a invertir. Les hablas sobre riesgo y se echan a temblar. Pero ¿sabes realmente lo que significa la palabra riesgo? ¿Sabes la diferencia entre fijo y variable? ¿O las ventajas que puede tener una prima periódica ante una prima única? En este capítulo vamos a ver unos conceptos básicos sobre inversión a través de ejemplos prácticos para que cualquiera lo pueda entender y así no caigamos luego en la trampa de la banca. Si quieres empezar a cambiar tu presente, continúa viendo este vídeo. En el mundo de hoy en día, invertir no debería ser una opción, debería ser una necesidad. Pero vamos a empezar por lo más básico. ¿Realmente invertir qué es? Invertir es básicamente hacer una apuesta sobre si un activo va a subir o bajar su valor. Y esto nos puede generar unos intereses o unos dividendos. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que tienes 1.000 euros en la cuenta del banco. Puedes elegir entre invertirlo en una cuenta de ahorros, lo típico que ofrecen casi todas las compañías bancarias, donde te dan un 1% fijo. Entonces a final de año tendrás 1.010, los 1.000 que tenías y 10 euros más. ¿Vale? Para empezar, está genial porque supone cero riesgo y es una ganancia corta pero segura. Piensa ahora que si en lugar de una cuenta bancaria invertimos el mismo dinero en un fondo indexado, que básicamente lo que hace es replicar el desempeño de un mercado o de un segmento de este. El ejemplo más claro es el famoso SP500 americano o aquí en España el IBEX 35. Este tipo de fondos tiene una media de un crecimiento de un 7% anual. Si creciese ese 7%, al final del año, en vez de 1.000 euros, tendríamos 1.070. Así, lógicamente, está explicado muy simplificado, muy sencillo y hay que tener muchos factores en cuenta, pero realmente no deja de ser esto. Y esa es la diferencia entre fijo o variable. Uno seguro que tendrás 1.010 y el otro es probable que tengas 1.070, pero no es seguro. Un error común es pensar que una inversión fija no tiene ningún riesgo. Son cosas independientes, tendrá un riesgo bajo, pero siempre tiene un riesgo. Normalmente las inversiones fijas tienen un activo detrás que es quien los respalda. Muchas veces es el propio Estado, como puede pasar con los bonos del Estado, o en las empresas privadas puede ser la propia empresa, o el activo puede ser el oro. Y en base al índice del oro, si el oro baja más de X%, pues tú no tendrás esa inversión que has acordado al principio con la compañía. Un ejemplo claro, como hemos dicho, los bonos del Estado. En ellos yo firmo un contrato donde digo que voy a tener, por ejemplo, el 3% de rentabilidad. Compro bonos del Estado por valor de 1.000 euros y recojo 1.030 a final del periodo, que suele ser 1 o 2 años. Ahí, independientemente de las fluctuaciones del mercado, si el activo sigue teniendo un valor correcto o normal, tendré los 30 euros a final del ejercicio. Pero sí que es cierto que si el Estado quebrase, perdería el dinero. Ha pasado más de una vez. Por otra parte, podemos invertir el dinero en algo de mayor riesgo, como puede ser una empresa tecnológica. Vamos a poner Apple, que es la más conocida, o Google, la que queráis, ¿vale? E invierto esos 1.000 euros en acciones de Apple, de Google o de la empresa que queráis. Esas acciones van a ir fluctuando por el mercado según el valor que tenga la empresa en ese momento. Si cuando yo lo compré valía 1.000, pero luego ha subido un 3%, pues tendré 1.030, si baja un 2% habré perdido 20 euros y así sucesivamente. Al final, en el momento en el que nosotros queramos rescatar la inversión, tendremos el resultado de la diferencia del valor que tiene la empresa en este momento en comparación con el momento en el que nosotros la compramos. Si ha tenido un buen desempeño en el mercado, tendremos unos beneficios de X, del 7, del 8, del 10, del 20 o del 2%. Y también puede ser que en el momento que necesitemos el dinero haya bajado las acciones y entonces recojamos menos dinero que el que invertimos. Eso es el riesgo en resumidas cuentas. La elección entre uno u otro depende de tu tolerancia al riesgo, de tu perfil de inversor y principalmente de tu horizonte. Si quieres sacar el dinero en un corto plazo, una inversión de mayor riesgo va a ser más complicado que tenga un buen rendimiento, pero si no tenemos prisa en sacar el dinero y podemos sacar el dinero en 6, 7, 8, 10 años, tenemos un horizonte mucho más extenso, en ese caso la inversión variable reduce significativamente los riesgos. Por eso tú tienes que pensar para ti, si prefieres una seguridad financiera, de decir,
oye, he metido tanto, saco tanto, o prefieres arriesgarte y ver hasta dónde puede llegar tu inversión. Normalmente no, siempre tienen mayores posibilidades las inversiones variables que las inversiones fijas. Una inversión variable te puede dar un rendimiento muchísimo más alto y también puede hacerte perder dinero. La forma en la que hacen las aportaciones también marca una diferencia clara a la hora de hacer el rescate. Que el rescate no deja de ser lo que hemos comentado antes, que es el momento en el que sacas el dinero, y ahí justo es cuando se hace el cálculo de la diferencia entre el valor que tiene la acción o el activo o lo que queramos, de el momento en el que hice la inversión y el momento en el que la rescato, el momento en el que hice la apuesta y ahora cuando saco el dinero. Si nosotros tenemos, por ejemplo, para invertir 24.000 euros, podemos hacerlo de una sola vez. Cogemos los 24.000 euros y lo invertimos en el SP500, como hemos hablado antes. Si hemos hecho una aportación única, en el momento del rescate tendremos la diferencia del valor que tenía en su momento el SP500. Cuando yo metí los 24.000 euros valía 1 y ahora cuando lo rescato vale 1,8. Pues esa diferencia es sobre la que se va a calcular y yo tendré 24.000 más la diferencia. Nos va a dar igual todas las fluctuaciones que haya tenido el mercado hasta ese momento. Lo único que nos importa es el momento del rescate. Esto es una estrategia en la que puedes tener mayor ganancia, pero es cierto que el riesgo es aún mayor, porque en el momento en el que tú necesites sacar la inversión, si no es un buen momento de mercado, el cálculo se va a hacer sobre el total, sobre esos 24.000 euros. Para bien o para mal, es con lo único que hacemos el cálculo. En cambio, si hacemos aportaciones periódicas, vamos a ir comprando, ponemos el ejemplo, 200 euros al mes durante 12 meses y tenemos los 24.000 euros. Pues cada vez que yo haga una compra de esos 200 euros, una inversión, una apuesta a que ese valor, ese mercado va a subir, que el SP500, volvemos a repetir, va subiendo, cada mes voy a comprarlo. Así que en un mes la compraré cuando está a 1, otro mes la compraré cuando está a 0,8, otro mes la compraré cuando está a 1,10, otro mes lo compraré a 1,2 y así al final del ejercicio, cuando quiera rescatar mi dinero, vamos a hacer el cálculo de la diferencia de cada momento de compra que yo he tenido. Si ahora está a 1,8, pues la que compré cuando valía 1, ahora tengo que calcular la diferencia. La que compré cuando valía 0,8, la diferencia, y así sucesivamente. ¿Se entiende, no? Entonces al final es cierto que si en el momento del rescate es un momento muy bueno del mercado, voy a tener menos beneficio que con la aportación única. Pero, por otra parte, vamos a milanar un poco ese riesgo que tenemos en esa inversión variable, ya que vamos a ir comprando y hay veces que nos compensará más, veces que nos compensará menos, y al final de la línea tenemos que ver la diferencia. Si hemos metido dinero en el momento en el que estaba más bajo de lo que está ahora, y son más veces las que he comprado cuando estaba más bajo que las veces que he comprado cuando estaba más alto, voy a tener una diferencia positiva. No preocuparse, que esto lo explicaré en un vídeo más extenso porque me parece algo vital a la hora de hacer una inversión, sobre todo para novatos. Cada tipo de inversión y estrategia de aportación tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y es importante entenderlo para tomar decisiones por una o por otra. En las inversiones fijas tenemos beneficios como mayor seguridad, porque tiene un beneficio predecible, mayor previsibilidad, porque permite una planificación financiera más precisa, ya que sabemos el capital que vamos a recoger en el rescate. Y por otra parte tiene unos inconvenientes como unos beneficios que van a ser, por norma general, mucho menores que en una inversión variable, y un menor potencial de crecimiento, ya que no vas a poder aprovechar ningún pico de mercado. Lo que saco es lo que he metido más lo que he acordado, no tiene más. En el caso de las inversiones variables, lo más atractivo principalmente, lógicamente, es ese mayor beneficio que podemos obtener, una mayor flexibilidad. Podemos construir una cartera que pueda estar constituida por acciones de Apple, por oro, por el índice del valor del euro o por el gas natural, y podemos tenerlo todo en una sola cartera y se va a ir compensando, que también lo veremos más allá, pero es una estrategia típica de inversión en la que combinamos algo súper fijo como puede ser el valor del oro con algo súper volátil como invertir en una startup nueva que se está creando en un país
en vías de desarrollo. En contraposición, pues tienen los inconvenientes más claros, ¿no? Que tienen una complejidad mucho mayor y un riesgo también mucho más alto. Como conclusión, hemos explorado los conocimientos básicos de las inversiones. Espero que se haya entendido bien y que nadie se me haya perdido. Aún así, podéis ponerme en comentarios si queréis que explique algo más concretamente o de manera más extendida, ¿vale? Pero tenemos que tener claro que invertir es una herramienta muy poderosa y sobre todo en el mundo en el que vivimos y en el sistema en el que estamos, en la que tenemos que aprovecharnos de ella y tener una fuente de ingresos pasiva, que es lo famoso que siempre se dice, unos ingresos pasivos que no vengan solo de nuestro trabajo, que podamos tenerlo con otras cosas, como puede ser una inversión inmobiliaria donde recoges un alquiler. Pues esto es una manera más sencilla de obtener esos ingresos pasivos sin tener que recurrir a nuestro trabajo. Recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar a invertir, pero cuanto antes lo hagas, mayor margen de beneficio vas a tener y además podrás aprovecharte de varias alternativas o realizar técnicas como el interés compuesto, del que hablaremos en próximos vídeos. Si te ha gustado, pues lo que decimos todos, suscríbete, dale a like y comparte con tus amigos y estate pendiente de toda esta nueva información que vamos a ir subiendo a este canal. Hablaremos de técnicas de venta, hablaremos de información financiera, hablaremos de productos concretos y lo que vaya surgiendo, ya que estás ante el nacimiento de este canal. Un saludo.